Entre sombras y luz. Capítulo 1. La caída. Elena Santoro siempre creyó que el amor era su fortaleza. A los 25 años había construido una vida que parecía perfecta a los ojos de todos. Un matrimonio con Rodrigo Almeida, heredero, de una de las familias más influyentes de la ciudad, una casa elegante en el barrio más noble, y la admiración de la alta sociedad. Pero detrás de la fachada dorada, Elena guardaba un secreto que ni siquiera su marido conocía. La mañana del martes comenzó como cualquier otra. Elena preparaba el desayuno cuando sonó el teléfono. La voz del otro lado de la línea era fría, calculadora. «Señora Almeida, creo que ha llegado el momento de conversar personalmente». Ella reconoció inmediatamente la voz de Víctor Méndez, un hombre que había conocido años antes, cuando su vida era completamente diferente. Antes de... Rodrigo. Antes de la riqueza. Antes de que todo se derrumbara. «No tenemos nada de qué hablar, Víctor», Elena respondió, tratando de mantener la voz firme. «Ah, pero sí tenemos. ¿Realmente pensaste que lo olvidaría? ¿Que lo dejaría pasar? Encuéntrame en el Café Milano a las 3 de la tarde, y Elena... No faltes». La llamada terminó, dejándola con las manos temblando. El pasado que había enterrado con tanto cuidado estaba volviendo para perseguirla. Rodrigo bajó para el desayuno con su traje impecable, mirando el celular mientras caminaba. Apenas notó el estado alterado de su esposa. «Necesito viajar a São Paulo hoy», dijo, besándola rápidamente en la frente. «Negocios. Vuelvo el viernes». Elena solo asintió, incapaz de formar palabras. Mientras veía partir a su marido, sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A las 3 de la tarde, Elena estaba sentada en el Café Milano, sus manos heladas alrededor de la taza de café que no había tocado. Víctor llegó puntualmente, su sonrisa cruel inmediatamente visible. «Te ves hermosa, Elena. El dinero realmente te sentó bien». «¿Qué quieres, Víctor?» Se sentó, sacando un sobre grueso del saco. «¿Recuerdas estas? Fotografías interesantes de tu pasado, cuando trabajabas en el club nocturno, cuando hacías otras cosas para sobrevivir». Elena sintió que el mundo giraba. Había trabajado como bailarina para pagar los estudios de su hermana menor, pero siempre había mantenido su dignidad. Sin embargo, Víctor había manipulado situaciones, creado escenarios comprometedores. «Las manipulaste. Esas fotos no muestran la verdad. La verdad es lo que la gente cree ver. ¿Y tu querido marido? ¿Tu familia perfecta? ¿Qué pensarán cuando vean estas imágenes? ¿Cuando sepan que la respetable Elena Almeida fue Lena, la bailarina del Club Rojo?» Elena se levantó bruscamente. «¿Cuánto quieres?» «500,000. Tienes una semana». Capítulo 2. El descubrimiento. Elena pasó los días siguientes en agonía. No tenía acceso a tanto dinero sin que Rodrigo lo supiera, y contar la verdad parecía imposible. Rodrigo siempre había hablado con desdén sobre personas sin moral y de clase inferior. ¿Cómo podría explicar su pasado? El viernes, cuando Rodrigo volvió del viaje, Elena había tomado una decisión. Le contaría todo, esperando que el amor que compartían fuera suficiente para superar el pasado. «Rodrigo, necesitamos hablar». Estaba en el estudio, revisando papeles. «¿Puede esperar? Estoy ocupado con...» «No, no puede esperar». Elena cerró la puerta detrás de sí. «Es sobre mi pasado, sobre quién era antes de conocernos». Rodrigo, finalmente, levantó la vista, percibiendo la seriedad en el tono de su esposa. Elena respiró profundo y comenzó a contar todo. Sobre su infancia pobre, sobre tener que trabajar para mantener a la familia después de que el padre los abandonara cuando la madre estaba enferma, sobre el club nocturno, sobre Víctor, y el cientos de chantaje. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se levantó lentamente, su rostro una máscara de disgusto. «Me mentiste todos estos años». «Nunca mentí. Simplemente no conté sobre...» «¡Es lo mismo!», gritó, tirando los papeles al suelo. «Me engañaste. Me hiciste casarme con ¿Una qué, Rodrigo? Dilo. ¿Una mujer que luchó para sobrevivir? ¿Que hizo lo necesario para cuidar de su familia? Una prostituta». Las palabras cayeron como una bofetada.
Elena sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a llorar frente a él. Nunca fui prostituta. Nunca. ¿Y debería creerte? Después de años de mentiras. Esa noche, Rodrigo durmió en el cuarto de huéspedes, y a la mañana siguiente, Elena descubrió que la pesadilla apenas había comenzado. Capítulo 3. El escándalo. Elena despertó con el sonido insistente del timbre. Cuando abrió la puerta, se encontró con un hombre de traje sosteniendo una citación judicial. ¿Elena Santoro Almeida? Sí. Proceso de divorcio. El señor Almeida está pidiendo la anulación del matrimonio por fraude matrimonial. Las manos de Elena temblaron cuando tomó los papeles. Rodrigo no solo quería el divorcio, quería anular el matrimonio, como si nunca hubiera existido. Como si los 5 años que pasaron juntos no significaran nada. Peor aún, cuando Elena llamó a la familia, descubrió que Rodrigo había contado todo a los padres de él y a sus amigas más cercanas. La noticia se estaba extendiendo como fuego en pasto seco. Alrededor del mediodía, su hermana menor, Carla, apareció en casa, el rostro manchado de lágrimas. Elena, está en internet. Las fotos están en todos los sitios de chismes. Elena corrió a la computadora. Allí estaban. Las fotografías manipuladas por Víctor, acompañadas de un artículo sensacionalista sobre la verdad sobre la esposa del magnate. El titular decía: bailarina exótica se casa con millonario. Escándalo sexual sacude familia tradicional. Las fotos habían sido editadas para parecer mucho más comprometedoras de lo que realmente eran. Víctor había cumplido su amenaza. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas queriendo declaraciones, amigas o examigas, llamando para saber si era verdad. La madre de Rodrigo dejó un mensaje en el contestador llamándola aventurera sin escrúpulos. Elena desconectó el teléfono de la pared y se sentó en el suelo de la cocina, finalmente permitiéndose llorar. ¿Qué voy a hacer, Carla? Carla se arrodilló al lado de su hermana. Vas a luchar, como siempre has hecho. Siempre fuiste la más fuerte entre nosotras. No me siento fuerte ahora, pero lo eres, y estoy aquí contigo. Esa tarde, Elena recibió una llamada inesperada, de su abogada, doctora Leticia Campos. Elena, necesitamos hablar urgentemente. Rodrigo no solo está pidiendo el divorcio, está contestando cualquier derecho tuyo a los bienes de la pareja, alegando que el matrimonio fue un fraude. Y hay más. ¿Qué más puede haber? Te está demandando por daños morales. Quiere que pagues por haber perjudicado la reputación de la familia. Elena se sentó pesadamente. En una semana había pasado de esposa respetada a paria social, y ahora podría perder todo y aún quedar debiendo. Capítulo 4. La resistencia. Una semana después del escándalo que casi destruyó su vida, Elena estaba sentada en la oficina modesta de doctora Leticia, tratando de entender sus opciones legales. La abogada, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes, no trataba de suavizar la situación. Voy a ser directa contigo, Elena. Es una batalla difícil. Rodrigo tiene recursos, influencia, y desafortunadamente, la opinión pública está de su lado. ¿Y qué tengo yo? La verdad, y una historia de superación que muchas personas admirarían, si fuera contada de la forma correcta. Elena había pasado los últimos días escondida en casa, pero sabía que no podía continuar así. Carla tenía razón. Ella siempre había luchado y no iba a parar ahora. Quiero contestar todo. El divorcio, la anulación, el proceso por daños morales, todo. Eso va a costar mucho dinero, Elena. Dinero que puedes no tener después de que todo esté resuelto. Entonces voy a trabajar. Voy a conseguir un empleo. 2, si es necesario. Pero no voy a dejar que él me destruya. Doctora Leticia sonrió por primera vez desde que Elena había entrado en la oficina. Ahora estás hablando como la mujer que esperaba conocer. Esa tarde, Elena tomó una decisión que sorprendió a todos. Dio una entrevista. Marcia Oliveira, periodista investigativa conocida por sus reportajes sobre cuestiones sociales, había llamado ofreciendo una oportunidad para que Elena contara su versión de la historia. Elena aceptó. ¿Por qué decidió hablar ahora? Marcia preguntó, sus cámaras grabando. Elena estaba sentada erguida, usando un vestido simple pero elegante. Se había negado a esconderse o parecer derrotada. Porque me di cuenta de que quedarme en silencio estaba permitiendo que otras personas controlaran mi narrativa.
Estoy aquí para contar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que sí. Trabajé como bailarina. Trabajé para pagar los estudios de mi hermana después de que nuestro padre nos abandonara. Mi madre estaba enferma. No teníamos dinero. E hice lo que era necesario para mantener unida a mi familia. Elena miró directamente a la cámara. Nunca me prostituí. Nunca hice nada que comprometiera mi dignidad más allá de lo que la necesidad exigía. Y no me avergüenzo de eso. Estoy orgullosa de haber luchado por mi familia. ¿Y sobre las fotos que fueron divulgadas? Fueron manipuladas por un hombre que me está chantajeando. Víctor Méndez alteró imágenes para hacerlas parecer más comprometedoras de lo que realmente eran. Me extorsionó y cuando me negué a pagar, arruinó mi vida. La entrevista salió al aire esa noche. La reacción fue inmediata y sorprendente. Capítulo 5. El giro. La entrevista de Elena tuvo un impacto que nadie esperaba. Mientras algunos la criticaron, muchas personas comenzaron a verla de forma diferente. Mujeres que habían enfrentado dificultades similares se identificaron con su historia. Organizaciones de derechos de las mujeres comenzaron a apoyarla públicamente. Más importante, la entrevista llamó la atención sobre Víctor Méndez y sus prácticas de chantaje. Otras dos mujeres se presentaron, diciendo que él había hecho lo mismo con ellas. Elena estaba en casa cuando doctora Leticia llamó con noticias. Tenemos desarrollos interesantes. Primero, la Policía Civil abrió una investigación contra Víctor Méndez por extorsión y falsificación de documentos. Segundo, y esto es grande, una de las empresas que estaba considerando un contrato con la empresa de Rodrigo canceló el negocio. ¿Por qué? Dijeron que no querían asociarse con alguien que abandona a la esposa en la primera dificultad. Parece que tu entrevista hizo que algunas personas repensaran quién es realmente el villano en esta historia. Elena sintió una punta de esperanza por primera vez en semanas, pero el verdadero giro vino de donde menos lo esperaba. Su antigua profesora de literatura, profesora Elena, llamó. Elena, querida, vi tu entrevista. Qué orgullosa estoy de ti. Profesora Elena. Escucha, tengo una propuesta. Estoy organizando un programa de alfabetización para mujeres en situación de vulnerabilidad. Necesito a alguien para coordinar. El salario no es grande, pero el trabajo es significativo. ¿Te interesa? Elena apenas podía creer. Una oportunidad de trabajo, y además en algo que tenía significado. Más que interesada. ¿Cuándo puedo empezar? El lunes, si quieres. Esa noche, Elena se sentó con Carla para planificar el futuro. Voy a alquilar un apartamento más pequeño. Voy a empezar de cero, si es necesario. Carla tomó la mano de su hermana. Nunca empezaste de cero, Elena. Siempre tuviste lo más importante: tu dignidad, tu fuerza, tu capacidad de amar. El resto son solo detalles. Elena sonrió, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. Capítulo 6. Reconstrucción. 3 meses después, Elena era irreconocible, no en la apariencia, sino en la energía. Se había mudado a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media, lejos de las miradas curiosas de la alta sociedad. El trabajo en la ONG estaba siendo más gratificante de lo que jamás imaginó. Elena trabajaba con mujeres que, como ella, habían enfrentado adversidades. Mujeres que habían sido abandonadas, traicionadas, o que simplemente nunca habían tenido oportunidades. Verlas aprendiendo a leer, conquistando independencia, le hacía recordar su propia fuerza. Profesora Elena, dijo doña María, una señora de 50 años que estaba aprendiendo a escribir. Usted me inspira. Si usted pudo superar todo eso, yo también puedo. Era ese tipo de interacción lo que daba sentido a los días difíciles de Elena. Desde el punto de vista legal, las cosas también estaban mejorando. Víctor Méndez había sido arrestado por extorsión, y sus víctimas lo estaban demandando civilmente. Las fotos manipuladas habían sido probadas como falsas por peritos, y la historia real finalmente estaba siendo contada. Rodrigo, por otro lado, estaba enfrentando sus propias dificultades. Además de los contratos cancelados, su empresa estaba siendo investigada por prácticas laborales cuestionables, algo que salió a la luz después de que Elena salió de escena y él perdiera su fachada de marido respetable. Elena no sentía placer con las dificultades de él, pero tampoco sentía pena. Él había hecho su elección cuando decidió creer en las mentiras en lugar de confiar en la mujer que amaba, o que decía amar.
Una tarde, mientras Elena organizaba los materiales didácticos en la ONG, recibió una visita inesperada. Rodrigo estaba parado en la puerta de la oficina, pareciendo más viejo, más cansado. ¿Puedo hablar contigo? Elena dudó. Después hizo señas para que entrara y cerrara la puerta. ¿Qué quieres, Rodrigo? Se sentó torpemente en la silla frente al escritorio de ella. Yo cometí un error terrible. Elena no dijo nada, esperando. Descubrí la verdad sobre Víctor, sobre las fotos. Descubrí cómo fuiste manipulada, chantajeada. Y me di cuenta de que trataste de contarme la verdad, y yo no quise escuchar. ¿Y entonces? Elena, te amo. Siempre te amé. ¿Podemos intentarlo? ¿De nuevo? Elena lo estudió por un largo momento. El hombre frente a ella parecía sincero, arrepentido, pero ella ya no era la misma mujer que había implorado por su comprensión meses atrás. Rodrigo, tú no me amabas. Amabas la idea que tenías de mí. Una mujer perfecta, sin pasado, sin complejidad. Cuando descubriste que yo era una persona, real, con historia, con luchas, me abandonaste en la primera oportunidad. Lo sé y lo siento mucho. Sentir no es suficiente. Elena se levantó. Me humillaste públicamente, trataste de dejarme sin nada, y ahora que descubriste la verdad, que tu empresa está enfrentando problemas, ¿vuelves queriendo reconciliación? Rodrigo bajó la cabeza. Me lo merezco. Sí, te lo mereces. Pero no se trata de si lo mereces o no. Se trata de que yo descubrí que puedo vivir muy bien sin ti. Capítulo 7. El amor verdadero. 6 meses después de la separación, Elena estaba floreciendo. Había sido promovida en la ONG y ahora coordinaba programas en toda la ciudad. Su historia de superación se había vuelto conocida, y frecuentemente era invitada para dar conferencias sobre resistencia y empoderamiento femenino. Fue en una de esas conferencias que conoció a Daniel Ferreira. Daniel era médico, tenía 32 años, y coordinaba un proyecto de salud pública en comunidades carentes. Había asistido a la conferencia de Elena y se acercó después para felicitarla. Fue inspiradora su presentación, dijo, con una sonrisa genuina. Gracias. ¿Usted también trabaja en el área social? Comenzaron a conversar y Elena se sorprendió con la facilidad de la interacción. Daniel no la conocía por los escándalos o por los medios. La conocía por el trabajo que hacía ahora. ¿Le gustaría tomar un café cualquier día?, preguntó. Cuando la conversación estaba terminando, Elena dudó. No había ni pensado en relaciones desde la separación, pero había algo sobre Daniel que la intrigaba. ¿Por qué no? El café se transformó en cena. La cena se transformó en largas conversaciones. Por teléfono. Elena descubrió que Daniel tenía una visión del mundo similar a la suya. Creía en justicia social, en ayudar a otros, en que el pasado de las personas no define quiénes son. ¿Ya estuvo casado?, Elena preguntó durante uno de los encuentros. Sí, terminamos hace 2 años. Ella quería una vida que yo no podía dar. Fiestas, estatus, cosas materiales. Yo quería a alguien que compartiera mis valores. Elena sonrió. ¿Y cuáles son sus valores? Honestidad. Compasión. La creencia de que todos merecen una segunda oportunidad. Era refrescante estar con alguien que la veía por lo que era, no por lo que había sido o por lo que los medios decían sobre ella. 3 meses después, Elena estaba enamorada. No de la forma desesperada que había amado a Rodrigo, sino de una forma madura, sólida. Daniel conocía toda su historia. Le había contado todo desde el principio, y eso solo lo hacía admirarla más. «Eres la mujer más fuerte que conozco», le dijo una noche mientras caminaban por la playa. «No me siento fuerte siempre. Eso es lo que te hace realmente fuerte. Las personas verdaderamente fuertes tienen dudas, tienen miedos, pero continúan luchando aún así». Elena se detuvo y lo miró. «Daniel, te amo». Era la primera vez que decía esas palabras a alguien desde Rodrigo, pero esta vez sabía que eran verdaderas de una forma que nunca habían sido antes. «Yo también te amo, Elena. Y no solo a pesar de lo que pasaste, por causa de eso, por causa de quien te convertiste». Capítulo 8. La redención. 1 año después del escándalo que casi destruyó su vida, Elena estaba de pie en el escenario del mayor auditorio de la ciudad, siendo homenajeada como Mujer del Año por la Asociación de Empresarias y Profesionales.
La platea estaba llena. Había políticos, empresarios, periodistas, muchos de los mismos que la habían condenado meses antes. Pero ahora estaba allí no como objeto de escándalo, sino como ejemplo de superación. Hace un año, Elena comenzó su discurso. Estaba en el fondo del pozo. Había perdido mi matrimonio, mi reputación, casi perdí la dignidad. Muchas personas aquí presentes creyeron lo peor sobre mí, y no las culpo. Es fácil creer en el escándalo. Es difícil buscar la verdad. Miró a la platea, viendo rostros conocidos. Algunas de las personas que habían sido sus amigas y después la abandonaron, estaban allí pareciendo incómodas. Pero hoy estoy aquí para decir que a veces las peores cosas que nos pasan son las que más nos enseñan. Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba. Descubrí que mi valor no depende de la aprobación de otros. Y descubrí que el amor verdadero, por uno mismo, por la familia, por un compañero, no tiene miedo del pasado. La platea aplaudió, pero Elena no había terminado. Quiero agradecer a todas las mujeres que trabajaron conmigo en la ONG Esperanza Nueva. Ellas me recordaron todos los días que nuestra historia no está definida por nuestros peores momentos, sino por cómo elegimos levantarnos después de ellos. Más aplausos. Elena vio a Daniel en la primera fila, sonriendo orgulloso. A su lado, Carla lloraba de emoción. Y finalmente, quiero decir a cualquier persona que esté pasando por un momento difícil: no se rindan. No dejen que otras personas definan quiénes son. Su historia es suya para escribir, y nunca es demasiado tarde para un nuevo capítulo. La ovación fue larga y sentida. Elena sabía que había recorrido un largo camino desde la mañana en que recibió la llamada de Víctor Méndez. Después de la ceremonia, Elena estaba en la recepción cuando una mujer se acercó. Era Beatriz, una de sus antiguas amigas que había dejado de hablar con ella tras el escándalo. Elena, yo quería pedirte disculpas. Debería haberte apoyado. Debería haber buscado saber la verdad. Elena sonrió. Gracias por decir eso, Beatriz. Significa mucho. ¿Podemos intentar retomar nuestra amistad? Elena consideró la pregunta. Había aprendido a perdonar, pero también había aprendido a ser selectiva sobre a quién permitía en su vida. Podemos intentar, dijo finalmente. Pero será diferente ahora. Yo soy diferente ahora. Beatriz asintió, entendiendo que Elena ya no era la mujer que trataba de agradar a todos, que se escondía detrás de una fachada perfecta. Capítulo 9. Nuevo comienzo. 2 años después del divorcio, Elena estaba en el altar nuevamente, pero esta vez era completamente diferente. La ceremonia era pequeña, íntima, realizada en el jardín de la ONG donde trabajaba. Las invitadas eran las personas que realmente importaban: familia, amigos verdaderos y las mujeres cuyas vidas había tocado a través de su trabajo. Carla era su madrina, radiante en un vestido azul claro. Las mujeres de la ONG habían decorado el lugar con flores que ellas mismas cultivaban. No había ostentación, no había tentativa de impresionar a nadie, solo amor genuino. Daniel estaba esperando en el altar, usando un traje simple pero elegante. Cuando Elena comenzó a caminar hacia él, se acordó de su primer matrimonio. Cómo había estado nerviosa, ansiosa por impresionar, preocupada con cada detalle. Ahora se sentía en paz. No porque esta ceremonia fuera menor o menos importante, sino porque sabía quién era y con quién se estaba casando. Elena, Daniel dijo cuando llegó al altar. Estás hermosa. Gracias, susurró de vuelta. Tú también. El celebrante, un amigo de Daniel, comenzó la ceremonia con palabras simples pero poderosas sobre el amor que supera adversidades. Elena y Daniel, dijo. Ustedes dos saben que el amor verdadero no es sobre perfección. Es sobre aceptar completamente a la otra persona, incluyendo su pasado, sus defectos, sus miedos, y elegir caminar juntos aún así. Elena sonrió, recordando cómo Rodrigo nunca la había realmente aceptado. Se había enamorado de una versión idealizada de ella, y cuando la verdad apareció, huyó. Daniel, por otro lado, conocía todas sus imperfecciones, todos sus miedos, toda su historia, y la amaba más por causa de ellos, no a pesar de ellos. Elena, Daniel dijo durante los votos que él mismo había escrito, me enseñaste que fuerza no es sobre nunca caer, es sobre siempre levantarse. Me enseñaste que belleza no es sobre perfección,
Es sobre autenticidad. Y me enseñaste que el amor no es sobre posesión, es sobre libertad. Elena sintió lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de alegría. Daniel, respondió, me encontraste cuando estaba reconstruyendo mi vida desde cero. No trataste de salvarme o arreglarme. Simplemente caminaste a mi lado. Me enseñaste que puedo ser amada exactamente como soy. Cuando se besaron, sellando su compromiso, Elena oyó los aplausos y gritos de alegría de su familia elegida. Era un sonido muy diferente de los aplausos educados y forzados de su primer matrimonio. Más tarde, durante la pequeña recepción, profesora Elena se acercó a Elena. ¿Te acuerdas de lo que te dije cuando empezaste en la ONG? ¿Que habías encontrado tu verdadero propósito? Me acuerdo. Elena sonrió. Tenía razón. Pero no solo sobre el trabajo, sobre todo, encontraste tu lugar en el mundo, encontraste paz contigo misma. Elena miró alrededor, viendo a Daniel conversando con su hermana, viendo a las mujeres de la ONG bailando juntas, viendo la alegría genuina en el rostro de todos los presentes. Profesora Elena, hace 2 años pensé que mi vida había terminado. Hoy sé que apenas estaba comenzando. Profesora Elena sonrió. A veces necesitamos ser completamente destruidas para descubrir de qué estamos realmente hechas. Mientras la noche avanzaba, Elena se encontró en un momento de silencio, observando su nueva familia. Daniel estaba enseñando a algunas de las mujeres más jóvenes de la ONG a bailar. Carla estaba riendo con algunos amigos. Todo parecía perfecto, no de la forma artificial que su vida anterior había sido, sino de la forma real, imperfecta, bella que la vida verdadera es. Pensó en Rodrigo, brevemente. Había oído a través de conocidos mutuos que se había casado nuevamente, con una mujer joven de familia rica, sin complicaciones. Elena le deseó felicidad sinceramente. Había aprendido que guardar rencor solo lastima a quien lo guarda. Pero principalmente, pensó en sí misma, en el viaje que había recorrido desde aquella mañana terrible cuando Víctor llamó. Había perdido todo lo que pensaba que importaba, y en el proceso, había descubierto todo lo que realmente importaba. Dignidad, amor propio, familia verdadera, propósito. Y ahora, un amor que la aceptaba completamente. Daniel apareció a su lado, ofreciéndole la mano. ¿Lista para bailar, señora Ferreira? Elena sonrió tomando su mano. Más que lista. Mientras bailaban bajo las estrellas, rodeados por personas que genuinamente los amaban, Elena supo que había finalmente encontrado su final feliz. No el final de cuento de hadas que había imaginado cuando joven, sino algo mucho mejor. Un comienzo verdadero. Y por primera vez en su vida, Elena Ferreira, ya no Santoro, ya no Almeida, sino Ferreira, estaba completamente en paz con quién era, de dónde había venido y hacia dónde se dirigía. La mujer que había sido vendida, traicionada y humillada, se había convertido en alguien que nadie podría comprar, engañar o quebrar. Había encontrado su fuerza, su voz y su lugar en el mundo. Y eso, sabía, era mucho más valioso que cualquier cosa que hubiera perdido. Fin.